¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente la hora 11 en la República Argentina. Este es el recinto de la Cámara de Diputados, donde a partir de las 14 comienza el tratamiento en particular de la ley Bases. Todavía no hay nadie, por lo menos acá en el recinto. Sí ya han llegado a la sede del Congreso diputados de distintos bloques, seguramente en reuniones previas, para tratar de terminar de resolver varias dudas que hay en temas muy sensibles en torno a la aprobación en particular. Señor, ¿cómo le va, señor Cantando? ¿Qué dice? Buenos días. ¿Cómo le va, Pato? Bueno, con mucha expectativa porque vamos a tener una sesión muy intensa y muy minuciosa, porque se va a debatir cada artículo. Esto es habitual, que los artículos en particular se debatan. A veces hay acuerdos para votar en general y en particular todo junto. A veces no, se debate uno u otro artículo, pero es un dictamen largo de más de 500 artículos en total y varios capítulos enteros se van a debatir con posibilidades de modificaciones. De hecho, el viernes, durante la aprobación en general, ya se votó también la supresión de, venimos a decir, más de un centenar de esos artículos. Por eso me parece que va a haber una sesión para que tengamos que escuchar, escribir, anotar y tratar de entender lo que se va decidiendo. Enseguida estamos con Lourdes, pero antes una pregunta, porque la verdad, Cantando, que hay mucha duda en cuánto va a poder hacer el oficialismo para tratar de aprobar en particular la cantidad de artículos que fueron considerados o avalados en general. Se habla de dudas en materia de delegación de facultades, privatizaciones, hay muchas cuestiones. Ahora yo te cambio la mirada, digo, lo que es la oposición dura, básicamente el peronismo, la izquierda, en este caso hubo un par de votos radicales, algunos votos como los de Margarita Stolbizer y los socialistas, llegaron a 109 votos. Digo, imaginar que esos 109 se transforman en 129 para poder hacer fracasar alguno de los artículos del proyecto Bases, tampoco es tan sencillo, me parece. No, necesitas rebeliones intensas en cada uno de los bloques que fueron aliados. En algunos casos, como facultades delegadas, ya hay anuncios de algunos diputados que plantearon que no las van a votar, pese a haber acompañado en general el proyecto, pero como decís, no es fácil sumar 20, porque aparte tienen que ser 20 negativas. Si te tenés, de alguna manera favorecer, porque es la mitad más uno de los votos, o sea que favoreces a la mayoría que se esté juntando para votar ese artículo, ¿no? Bueno, ahí estamos, sigue pendiente la cuestión donde el oficialismo dijo que en todo caso si se vota la coparticipación del impuesto país, lo que va a hacer el Ejecutivo va a ser vetarlo además, ¿no? Así que bueno. A ver, primera comunicación con ella, estamos con Mauricio Cantando y ella es Lourdes. Hola Lourdes, buen día. Pato, Mauri, ¿cómo están? Bueno, buen día para ustedes y para toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Estamos en el recinto, en un día donde se espera muchísima actividad también y pensando ya que a las 14 se va a reanudar después de la actividad, después de lo que fue el tercer cuarto intermedio, a partir de una sesión que ya lleva más de 30 horas, que viene a ser la más larga de la que se tiene memoria, con mayor cantidad de cuartos intermedios. Y bueno, como decía recién Mauricio, también se espera que sea un debate bastante intenso, con cerca de 500 artículos. Recordemos que al menos las emergencias bajaron de 11 a 6, ¿sí? Quedaron económicas, financiera, también se presume que puede llegar a quitarse la emergencia en seguridad. Pero antes y al principio de esta sesión, de este nuevo día de sesión, día martes, lo que sí se esperan son algunas cuestiones de privilegio con respecto a los incidentes que tuvieron lugar en estos días anteriores. Es un tema que también van a estar trabajando los diputados. Y aquí en mis manos tengo la orden del día, que está distribuida en varios de los lugares, de las bancas que ocupan los diputados. Están la orden del día con todos los artículos que se abordaron, y también algunos agregados, algunas nuevas órdenes del día que fueron firmadas particularmente por la izquierda, por la diputada Miriam Bregman, si me permiten, perdón la disprolijidad. Acá hay otra de los agregados también, y dos firmadas por Acevedo también y Garrido, los dos diputados por Santa Cruz.
Así que bueno, son algunas de las que son las tres órdenes del día que hay para el día de hoy, pero bueno, por supuesto acá el apunte, ¿no?, con todos los artículos, que ya obviamente está muy estudiado, pero con respecto a las últimas modificaciones, los diputados han tenido que estar ahí muy atentos y abiertos a, a estar pegados quizás a esto, al debate y a las modificaciones y a la votación en particular. Con respecto a algunas reuniones, a las 12 se espera reunión de La Libertad Avanza. Esto es lo último que se había hablado en el día de ayer para que hoy fuera la reunión, teniendo en cuenta que ya se habían reunido los de la UCR, también los diputados de la UCR y, por supuesto, los del bloque Hacemos Coalición, dirigido por Miguel Pichetto. Una consulta, sí, me importaba lo del tema de los diputados de Santa Cruz, porque se dio en general una cuestión que a veces se da en partidos provinciales, recordamos que es la característica ahora de Santa Cruz, como Misiones o como Río Negro, no hay una pertenencia a un partido nacional. Digo, uno de los diputados votó en contra de lo que es la ley bases y otro votó a favor. Garrido votó a favor y Acevedo votó en contra. Así que bueno, habrá que ver de qué se trata. Va a tener, digamos, el debate en particular van a definir justamente las posiciones que tienen cada uno. El orden del día no es ni más ni menos que todos los dictámenes firmados en comisión. No tiene nada que ver con la última sesión, sino con lo que se firmó en comisión, ya sea el de mayoría y los de minorías. Y sobre el dictamen de mayoría de esa orden del día, que fue el aprobado, el resto ya no tienen validez, sobre ese dictamen de mayoría se van a hacer las modificaciones o se van a confirmar los artículos durante el debate en particular. Sí, lo recuerdo a Acevedo, por ejemplo, en el debate, planteando su total rechazo a la posible privatización de yacimientos carboníferos de Río Turbio, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Así que bueno, nada, es una de las cuestiones. Y Garrido fue muy enfático en preservar, otro tema muy sensible, los recursos para la provincia en materia previsional, que era parte de una negociación. De pronto indicaban que algunos diputados decían, bueno, mirá, garantizame los recursos previsionales y en todo caso a lo mejor no hago tanto hincapié en el tema de la coparticipación del país. Eran en algunas provincias, pero bueno, nada. Esto quedó abierto. Quedó abierto, ¿no? Claro. Quedó abierto, no va a haber ninguna, por lo menos no se sabe hasta ahora, puede haber una negociación. Como el debate en particular va a ser largo, por ahí una de esas se incorpora un artículo mañana y esto es una posibilidad. O sea, no solamente se pueden avalar y modificar artículos, sino que se pueden agregar artículos. Así que esto es largo y puede llegar a ver este tema ser parte de una negociación futura, ¿no? Sí, el gobierno lo que dice es que no negocia más. El dato es que Guillermo Franco viaja a Roma, no viajó a Israel Guillermo Franco, ¿no? Así que bueno, tiene para estar un par de días el ministro del Interior para ver si hay algún tipo de negociación. Diga, señora, a ver. Estamos terminando de saber si va a estar llegando, en este caso, el vocero, Manuel Adorni, porque por lo que tengo entendido, está por viajar a Israel. Recién acabo de ver en la cuenta de X que, bueno, subió un video del presidente Javier Milei bajando del avión, así que habría que terminar de determinar en estas últimas horas a ver quiénes van a ser los del Poder Ejecutivo, representantes que van a estar llegando a los palcos para, bueno, estar atentos de cómo se vaya dando la votación. Te pregunto, Lourdes, ¿viste algún diputado o diputada ya o no llegó nadie todavía? No. Todavía no, sí van a ir ingresando al menos en lo que es la parte del vallado. Hay que decir que hay todo un vallado importante, ya sea por Entre Ríos y después que es continuidad Rivadavia, como por ahí en la esquina de Entre Ríos y Rivadavia. Ese es el entrecruce que hay con respecto al vallado y por ahí van ingresando también algunos diputados. Aquí en el recinto todavía no hay nadie. Sí, de a poquito van ingresando a lo que es el Congreso, a lo que es la Casa de las Leyes y, bueno, por supuesto todo lo que es la técnica y la limpieza. Ya están ultimando los detalles, todavía seguridad aquí adentro netamente no ha habido el operativo. No se ha dado el operativo y sí el operativo externo, que también hay que decir que es muy importante y sobre todo para la gente de prensa, para los colegas que van entrando para que lo tengan en cuenta, ¿no? Tema acreditaciones y demás. Sí, y hay otras dos cuestiones que también tienen que ver con el día. Climáticamente es un día tremendo, tremendo. La semana pasada también nos tocó 40 grados 2 días. Pero me parece que no tenemos suerte. Pero me parece que el de hoy arrancó desde más temprano. Hacía 29 grados a las 7 de la mañana
Y además está prevista otra concentración de sectores de izquierda, otra vez 18 también. horas, ¿no? Sí, así que bueno, también ahí... Ya están en la plaza de los dos congresos. Ya ¿viste? hay gente que está con los paraguas Bueno. resguardándose con banquetitas en la plaza de los dos congresos. Porque en Esto es un dato paralelo, también que cuando una de venía las en facultades en el- delegadas es el tema seguridad, donde los radicales están planteando objeciones para el aumento de penas en el Código Penal, efectivamente. Sí. Bueno, Reina, muchísimas gracias. Usted manda, cuando lo disponga nos estamos comunicando. Gracias, Lourdes. Acá nos quedaremos. Ahí estamos. Hasta la Bueno, próxima. así estamos, cantando 11 de la mañana con 10 minutos. Voy a los números. Digo, me parece que en el radicalismo no sé si les va a ser sencillo encontrar 10 votos rebeldes. Estoy pensando, 2 que votaron en contra, Carabajal. No, los 2 que votaron en contra no están en la cuenta de los 10. Claro. Porque ya están en los 109. 10 más. Necesitas 10 por encima de los 2. No veo tanto. Es muy dura, es No veo tanto. muy fina la cifra. Lo que sí me parece que puede pasar, Pato, no hay que pensar tanto en artículos caídos, aunque se pueden caer Pero, varios. perdóname, los provinciales te pueden dar una sorpresa desagradable o no en algunos casos. Bueno, yo ¿no? creo que están negociando las cuestiones Para que puntuales no. de la provincia. Dale. Y el gobierno va a tener que ser hábil en eso. Lo que te decía es, no hay que pensar tanto en artículos caídos, aunque puede ocurrir, Sí. sino en reformados. Porque Claro. ¿cómo es la dinámica? Un espacio político, un sector Sí. rebelde, como le llamabas recién, te puede decir, bueno, yo no te voto tal artículo, salvo que cambies esto. Claro. Y el miembro informante del oficialismo, que va a ser Gabriel Bornoroni, que va a tener un día bastante agitado, el diputado de la Libertad Avanza, dice, bueno, tomo esa postura porque sabe que si no, no tiene los votos, y así puede hacer que varios artículos se reformulen o se caigan. Pero digo, no significa que una mayoría que esté en contra de un artículo solamente lo pueda vetar, lo puede cambiar también. Ahora, vos es que se está planteando, esta Argentina circular es muy interesante, se está planteando un tema importante respecto a la cuestión de la coparticipación de país, ¿no? Porque te dicen, no El se va a... impuesto país. El impuesto país. Es decir, de país que... Efectivamente. Silent, por favor. Gracias. Y entonces, la cuestión es esta. Che, dicen, pero estamos complicados con este tema, básicamente porque se votó antes el impuesto a ganancias, ¿no? Que nos ha desfinanciado. Sí, se multiplican los cuestionamientos para esa decisión también. Hay un pedido de los gobernadores de discutir alguna reforma fiscal que les permita generar ingresos. En ese momento, el gobierno nacional, el presidente específicamente, les propuso revertir lo que había sido la suba de ganancia, del mínimo imponible de ganancia, con el costo político que le generaba, porque él la votó como diputado, pero eso no prosperó porque de alguna manera no hubo un compromiso de los gobernadores de votar las medidas fiscales que el presidente pedía en este proyecto, entonces quedó todo empantanado y surgió la idea de coparticipar el impuesto país, que tiene un 30% destinado a los barrios populares y el 70% que queda en Nación, subieron las alícuotas, el dólar creció, entonces como grava las compras en el exterior se recauda más. Bueno, eso finalmente no fue acordado y es uno de los temas que de alguna manera complicó la votación en particular del último viernes, ¿no? Bueno, vamos con, justamente hablábamos del formoseño Carabajal, ex juez, hombre del radicalismo, que dice lo siguiente, por favor. Yo tengo una mirada sumamente crítica de esta cuestión. El radicalismo desde hace más de 20 años no ha votado ni emergencias ni facultades delegadas, con la sola excepción durante el gobierno de Macri, que se le votó la emergencia social con facultades delegadas en lo social. Y estamos más pensando en ese camino que en volver para atrás lo que es la historia del radicalismo. Además, esto se suma que hay un incumplimiento muy grosero del gobierno. En la primera sesión yo planteé una cuestión de privilegio contra el presidente de la Cámara, porque de manera absolutamente ilegal, inclusive creo que incurriendo en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario, el presidente de la Cámara se ha negado a sacar la resolución que integre la comisión de DNU y facultades delegadas. Sí. Aclarar esto, la comisión tiene la facultad de controlar los DNU, pero tiene también como misión controlar de qué manera el Poder Ejecutivo ejerce las facultades delegadas cuando la Cámara le delega esta facultad.
Entonces, el mensaje político que nos transmite el gobierno es que no quiere ser controlado. Y las facultades delegadas, que de por sí son una herramienta de carácter extraordinario, requieren la posibilidad del Congreso de controlarlo al Poder Ejecutivo acerca del modo en que ejerce esa facultad. Si el presidente de la Cámara, que es hombre del oficialismo, que lo votamos ahí porque es el oficialismo, se niega a constituir la comisión, ¿de qué manera vamos a controlar nosotros las facultades delegadas? Entonces parece que quieren que le demos una carta en blanco y está muy claro que nosotros no estamos dispuestos a hacerlo, muchos radicales, tanto por nuestra historia como también debemos decirlo por las características especiales que tiene este presidente, que diariamente demuestra un desprecio por las instituciones y por el funcionamiento del Congreso, que la verdad que nos genera una enorme preocupación. Bueno, a ver, Cantando, usted me decía que ayer circulaba mucho este testimonio de Carvajal, después ampliamos, pero uno no lo ve cercano a votar más facultades delegadas. No, exactamente, es uno de los diputados radicales que ya tiene decidido no votar facultades delegadas. Vamos con el diputado Arroyo, hombre de Unión por la Patria, declaraciones en este momento en la puerta del Congreso. A ver. Una parte no van a acompañar. Gracias, muy amable. Daniel. Usted fue ministro de Desarrollo Social. ¿Cómo ve el desplante de la ministra Petovelo a las organizaciones sociales luego de que los convocara la semana pasada y que ayer no los atendiera con colas de 15, 20 cuadras? No, yo nunca hago observación personal de nadie, nunca he hablado de ninguna persona en particular. Sí hay un problema de falta de comida en los comedores. Objetivamente, acá hay 10.000 comedores, hay 10 millones de personas que reciben asistencia alimentaria, hay falta de comida. Uno puede resolverlo con una tarjeta o comprando alimentos de distintas maneras. Yo insisto y creo que se va a poder resolver. Claramente acá hay tres problemas. La falta de alimentos en los comedores, la ayuda escolar que está presupuestada en 17.000 pesos y no alcanza ni para un guardapolvo, porque hoy un guardapolvo sale 21.000 pesos para un chico de escuela primaria, y el tema del endeudamiento de la familia. Yo le daría mucha importancia a eso, el sobreendeudamiento de la familia. Hoy la tasa de interés es 500%, la gente que se endeuda en la financiera de la esquina está pagando 500% de interés anual. Yo presento un proyecto y espero que el gobierno lo tome, de que no se pueda devolver más el doble. El que debe 30, 50, 100.000 pesos, que tomó crédito para comprar comida, para el guardapolvo, para el alquiler, que no devuelva más del doble. Espero que esas cosas se puedan ir resolviendo, sobre todo lo primero, que es el tema de los alimentos de los comedores. ¿Qué espera personalmente y sobre todo para el bloque de Unión por la Patria? No, espero que la sesión se pueda desarrollar, que todos podamos hablar, entiendo que va a ser así, que planteemos nuestro punto de vista. Me parece absurdo a mí privatizar las empresas que está pensando en privatizar el gobierno. Ahora, si consigue la mayoría parlamentaria, tendrá legitimidad para hacerlo. Bien, y después, respecto a los artículos en particular, ¿hay alguno que usted esté estudiando más allá de la postura del bloque? No, yo creo que hay algunas cosas razonables, como el tema de las recetas electrónicas para los medicamentos, o simplificar los trámites para la compra de vehículos. Algunas cosas son razonables, pero el global, en general, el Estado se corre del todo y es el mercado lo bestia, y ese es el problema básico de esta ley. Por último, ¿cree que esto se va a extender hasta mañana, hasta el jueves? ¿Tienen algún estimativo? No, no tengo estimativo, no debería ser brutalmente largo, porque en realidad se plantean los artículos y el miembro informante acepta o no acepta. Son muchos artículos, vamos a hablar mucho, pero no creo que sean 3 días, me parece que no da para 3 días, pero no lo sé. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Pato, los saludos a vos, a Mauricio, a toda la gente que nos está viendo a través de la pantalla de Diputados Televisión. Tuvimos el testimonio de Daniel Arroyo. Estamos en una carpa que se ha armado aquí con muchas cámaras que tengo frente a mis ojos, donde van pasando los legisladores antes de ingresar al Palacio Legislativo. Hay un gran operativo a las afueras y en las calles aledañas aquí al Congreso, sobre todo para resguardar la seguridad de los legisladores y también de cualquier cuestión que puede suceder afuera. Así que aquí estamos para informar ante cualquier testimonio que pase por aquí. Bueno, perfecto, muchas gracias, Gonzalo. Bueno, la síntesis de lo que decía Daniel Arroyo, básicamente que le preguntaban puntualmente por su sucesora, dijo: no hago ningún tipo de alusión personal, no hablo de personas. Sí creo, decía Arroyo, ex ministro de Acción Social, que básicamente preocupan 3 temas. El primero, falta de alimentos en los comedores. Segundo, viene la etapa previa, es la etapa de ayuda escolar por parte del gobierno para empezar las clases. Y la tercera cuestión, que es un tema histórico en Arroyo, lo que él considera que es muy grave, que es el endeudamiento familiar, básicamente en cuevas, a tasas altísimas, y después planteando
que a lo mejor esto no demora tanto y se agota entre hoy y mañana, ¿no? Más o menos. Lo veo difícil, bueno, por ahí hoy y mañana ya sería demorar bastante, pero no va a ser tan fácil porque hay algunos artículos que pueden derivar en reescrituras y quizás hagan falta cuartos intermedios en el medio de la sesión para definir la letra fina de algunos artículos, ¿no? Porque todo lo que se modifique respecto al dictamen original se tiene que leer. Porque esa lectura es la que toma después el taquígrafo para hacer el proyecto y enviarlo en formato de proyecto aprobado al Senado para que empiece su tratamiento. O sea que no se puede improvisar ninguna frase, hay que leer todo. Sí. Lo mismo que es cierto, lo que vos decís, que a lo mejor no hay tanta derogación de artículos, sino cambios. Estoy pensando particularmente en facultades delegadas, ¿no? Cuando uno habla de pronto facultades delegadas, en materia de administración no creo que haya cambios, económico tampoco, energético, tarifario, pero sí, por ejemplo, el tema seguridad, a lo mejor queda la emergencia de seguridad, pero con modificaciones al artículo del Código Penal que subía penas, por ejemplo. Son cosas distintas igual. Claro, sí, las emergencias no tienen que ver con, con la modificación del Código Penal, que es un capítulo diferente de seguridad, donde se aumenta penas por corte de calle, se suman casos de legítima defensa y también se aumenta penas por resistencia de autoridad. Eso está en discusión por una cuestión de proporcionalidad de pena. Los abogados saben de eso, que dicen, ojo cuando subís las penas porque te queda desproporcionada una respecto a otra vigente. Te detienen en una manifestación y quedas preso porque no es encarcelable, porque subiste la pena. Como el Código Penal es viejo, hay una discusión jurídica en torno a eso. Por otro lado, están las emergencias que le permiten al presidente, a partir de facultades delegadas, poder tomar medidas sin pasar por el Congreso, que hasta ahora están vigentes, según el último acuerdo, en materias de tarifaria, seguridad, energética, economía. Tarifaria dijiste, ¿no? Tarifaria, seguridad, energética, administrativa, economía y financiera. Esas 6 emergencias, hasta ahora habría acuerdo. Lo que puede haber tal vez es cambios en las facultades, no en la delegación de facultades, sino en las potestades que se les da en el proyecto al presidente para tomar medidas en cada una de esas materias, ¿no? Sí. Bueno, así estamos entonces. Y otra cuestión que hay que empezar a mirar es cuál es el diálogo del oficialismo entre los diputados de la Libertad Avanza y los senadores de la Libertad Avanza, ¿no? Porque, bueno, no solo los senadores de la Libertad Avanza, que son solo 7, sino también básicamente de los radicales y del PRO, porque obviamente una vez que esto sea aprobado en particular, bueno, tiene que pasar al Senado. Y en el Senado hay más peso de los senadores provinciales y hay que ver si hay también alguna posible modificación a este proyecto que llega, ¿no? A mí me parece que los partidos provinciales y también los partidos nacionales como la UCR y el PRO están agotando las instancias de negociación en la Cámara de Diputados y me llamaría la atención, no lo descarto, que en el Senado tengan demandas que no estén cubriendo ahora. Ayer me hice un sondeo de lo que vos me decís y escuchaba a los senadores o hablaba con algunos senadores que me decían, mira, estamos en contacto con nuestros diputados, estamos tratando de que quede un texto con las modificaciones que nosotros queremos, con las demandas que nosotros queremos, como para que si llega al Senado no tener que devolverlo. Casi nunca se devuelven los proyectos del Senado a diputados porque es incierto el camino, teniendo en cuenta que a ninguna Cámara le gusta que le devuelvan un proyecto. Esto es histórico, una cuestión natural de que si trabajaste un proyecto no querés que te lo devuelvan, y la Cámara más grande puede tardar más en tratarlo, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, y también está la cuestión aleteando, un intento de convocatoria en el Senado por parte de la oposición a través de lo que es el bloque de Unión por la Patria, de tratar en algún momento el tema de DNU, ¿no? Hubo un intento para esta semana, la semana pasada, no prosperó, hay que ver. Y ahí están todos mirando lo que pasa con un par de senadores, me parece, ¿no? Con Cuader, con Camau Espínola, que son integrantes de un bloque particular, que, bueno, no están alineados con la conducción de Unión por la Patria y que habrá que ver qué pasa. Pero me parece que el tema de DNU, que está como aletargado, también hay que seguir mirándolo. El DNU se va a terminar tratando marzo, abril, a más tardar, porque en ese momento con sesiones ordinarias no va a quedar otra que tratarlo. Lo que anunció la vicepresidenta Victoria Villarroel es que quiere que la comisión también trate más de 100 decretos de necesidad de urgencia que firmó Alberto Fernández y que no se trataron en el Congreso, ni siquiera en la comisión, pues la comisión está parada hace 2 años. O sea que me parece que se viene un debate bastante arduo al respecto. Lo que fue también un poco llamativo, digo que uno estimaba cuando esto se levantó cantando el viernes,
y se pasó a cuarto intermedio para el martes. Vos tenías sábado, domingo, lunes y martes, 4 días. Sin embargo, no hubo, por lo menos a la luz del sol, no hubo demasiada negociación, mucha firmeza del gobierno, diciendo impuestos Las país. mejores si negociaciones votar. no son a la luz del No, sol, ojalá, Pato. por eso digo. A mí me tocó hablar ayer con un hombre de Yarlora acá en el Congreso. Él decía que, pasaron 24 horas, que todavía no había ningún tipo de acuerdo. Estoy calculando, ¿no? Porque, ahí a los 109 se podrían sumar, imagínate que está todo roto, 4 cordobeses. Estoy pensando en el impuesto país, ¿no? Que a veces se lo cambia, se lo rechaza. Todavía tendría la oposición que seguir juntando trabajando para juntar votos en contra. Bueno, ¿no? sí, el gobierno no quiere coparticipar en impuestos país, es una discusión saldada en cuanto a que no hay acuerdo. O sea, que un sector quiere de la oposición y el gobierno no quiere. Y bueno, eso no va a ocurrir, hay que ver si eso toma represalias el bloque de Córdoba y si eso alcanza para complicar algún artículo. Ayer apareció Kicillof diciendo, no es un problema con nosotros, es un problema con la gente, dice, ¿no? Cuando no se compartimos porque no tenemos recursos nosotros. Y viste como muestra que tal vez es un ejemplo de lo que sucede la pelea por la atención hospitalaria a pacientes, ¿no? Cuando llegan más a la capital porque están como saturados los de provincia, ¿no? Hablo de provincia de Buenos Aires. Así que es un tema también. Bueno, sí, es un tema, tampoco sabemos, histórico. Tampoco sabemos quién va a los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Claro. Por eso me parece que cuando no haya plata en las provincias, va a ser una cuestión de tensión también. Que no haya plata en las provincias siempre es una cuestión de tensión, por eso lo que se va a discutir, me parece, de acá a 1 o 2 semanas es un pacto fiscal. Pero que el gobierno, de lo que por lo menos no se bajó de la promesa de que haya un pacto fiscal donde incluya ganancias, impuesto país, y donde también se empieza a hablar de cuánto gasta el gobierno nacional y cuánto gastan las provincias. Vamos a la pausa, exactamente 11 de la mañana con 25 minutos. Estamos con Mauricio cantando. Esto es La Primera Mañana. Ya seguimos. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios.
Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Bueno, estamos en la primera mañana, el recinto, el espacio, el despacho, el lugar de Martín Menem todavía sin ocuparse. La sesión va a comenzar a las 14, falta un rato largo todavía, estaban llegando recién diputadas y diputados de a poco. Ya lo vimos a Daniel Arroyo y estaba por allí Victoria Tolosa Paz. El señor cantando habló de privatizaciones, cantando, a ver. Sí, que tiene que ver con uno de los capítulos centrales del proyecto de ley de bases y puntos de partida y que tiene negociaciones que me imagino van a llegar hasta el filo de la votación. Es el artículo 7, si mal no recuerdo, del dictamen de mayoría, porque hasta ahora ha habido inclusive la semana pasada algunas conversaciones. Vamos a actualizar cómo viene hasta ahora el tema de este capítulo, que insisto es uno de los más polémicos porque genera no rechazo de la oposición, pero sí muchas dudas, muchos pedidos de explicaciones y muchas correcciones. En el proyecto original, o sea, en el texto que llegó a la Cámara de Diputados antes de fin de año, se propuso privatizar 41 empresas públicas. En el dictamen que se firmó, si mal no recuerdo, hace 15 días, se excluyó YPF y se garantizó el control del Estado en 3 empresas. O sea, quedaban 40 y 3 de ellas con la posibilidad que el Estado tenga el control mayoritario, o sea, con la obligación de que el Estado tenga el control mayoritario, que son el Banco Nación, Núcleo Eléctrica y ARSAT. Este es el esquema que está planteado en el dictamen de mayoría, pero siguieron las modificaciones mientras se debatía la semana pasada, por lo menos las discusiones, idas y vueltas, funcionarios que van y vienen y algunas propuestas que surgieron y que vamos a detallar porque se me ocurre que mucho de esto puede llegar a ser aprobado hoy. Vamos a la placa siguiente para ver lo que... En el caso, bueno, esto está en el dictamen, aclaremos. En el caso de Núcleo Eléctrica, que es, si alguno no sabe, la empresa de energía nuclear. Argentina está muy bien conceptuado en el mundo de la energía nuclear porque produce en cantidad y con fines pacíficos, ¿no? Mauricio, perdóname, vos dijiste, está excluida YPF, en otras mayoría estatal, pero digo, ¿algunas quedaron directamente fuera de una posible privatización o no? Ninguna quedó. Bueno, YPF quedó fuera de... Fuera, pero el resto... No, porque sabes que en algún momento me parecía que... Hay varias más. Por ejemplo, el servicios de radiodifusión de Córdoba y ya la radio universidad... por eso te digo. Vamos a llegar al número final, claro, que hoy ya no es de 41. No es de 40, sino no es de 36, sino que es de 27. Vamos a contar las que quedaron. Dale. Bueno, Núcleo Eléctrica, ampliar, bueno, hay varias facultades que el gobierno se reserva, como ampliar la capacidad de central de la generación existente, definir la salida de un servicio por motivos técnicos y temporales, o sea, un servicio nuclear, la entrada y salida de un servicio, un privado que aporte fondos no la puede definir, la debe definir el Estado, como también incorporar accionistas, o sea, el Estado definiría qué accionistas genera una empresa que es ni más ni menos que estratégica como Núcleo Eléctrica. Sigamos y vamos a llegar un poquito, bueno, como parte de las últimas negociaciones, el gobierno eliminó 9 empresas públicas del Estado, que ahí un poco es lo que decía el Pato. Una era radiodifusora de Córdoba, también estaba, creo que, fabricaciones militares. Sí. Hay varias empresas. Era un gran reclamo de los cordobeses. Claro, habría 5 básicamente empresas porque producen una determinada asistencia para sectores industriales importantes de Córdoba. Sí. Exacto, había 5 empresas de Córdoba que salieron.
El resto se dividió en 4, esto también es una cuestión estratégica, hay 4 anexos que vamos a ver uno por uno con las empresas para que si un diputado o un bloque decide aprobar algunas privatizaciones y no otras, pueda definir, bueno, anexo 1, anexo 2, porque si no, no hay forma de votar. Porque el anexo está junto, no se puede distribuir, salvo que se escriba de vuelta el artículo y ahí sería muy engorroso. También se propone, y esto puede estar incorporado en el dictamen de hoy, sumar atribuciones a una bicameral. Las bicamerales se crean por ley. Sí. Si no se deroga esa ley, las bicamerales siguen vigentes aunque no se conformen. Todavía está vigente la bicameral de modernización, de reforma del Estado y seguimiento de las privatizaciones, que se creó en los 90, y ojo, no es que no se reúne de los 90, tuvo mucha actividad entre 2010 y 2015 con la estatización. Claro. Porque al tener que seguir las privatizaciones, seguían el proceso de estatización, en ese entonces justificado por una mala tarea de las empresas. Bueno, ahora esta bicameral, vamos a la placa siguiente, sumaría más atribuciones, no es vinculante, pero atención porque estamos hablando de estos años, ¿no? Los años 90, donde la información fluye rápidamente. Y uno dice, la bicameral no es vinculante. Sí, pero si la bicameral detecta algo complicado, no va a ser fácil que la privatización avance. Bueno, por eso le asignarían que sea informada de la modalidad del proceso, el pliego, las bases de condiciones de cada empresa, 15 días antes de su publicación. O sea, la bicameral podría debatir el pliego antes que el pliego sea publicado para una licitación o para ser considerado. También de toda otra circunstancia que pueda haber en torno a la privatización. Sigamos con más placas. Bueno, otras atribuciones de la bicameral podrá requerir información, formular observaciones, propuestas y recomendaciones y queda facultada a su propio reglamento de funcionamiento. Te hago una pregunta técnica, Cantando. Estas facultades importantes de la bicameral, digo, ¿están asentadas en la ley bases? No, esto no está ni siquiera en el dictamen. Por eso. Esto es una propuesta que llegó del Poder Ejecutivo y que obviamente la oposición que está negociando estos temas y que pedía parte de estas atribuciones las aceptaría. El tema si no pide más cosas en el debate en particular. Sigamos con las modificaciones que podría haber. Intervienen algunos organismos de control, como la Sindicatura General de la Nación, la SIGEN y la Auditoría General de la Nación, para colaborar en la comisión. Y también la Jefatura de Gabinete indica este borrador que estuvo circulando, que serían las modificaciones en propuesta, tasaría a las empresas para hacer público su cotización. Acá algunos sectores de la oposición están pidiendo que actúe la AGN. Sabemos que uno de los casos de corrupción más típicos en la privatización de empresas es vender barato. Entonces la oposición está queriendo tener elementos para saber cuánto vale la empresa, porque si una empresa vale 10 y el Estado, o sea, el gobierno de turno, la vende a 5, obviamente es un acto de corrupción y es complicado detectarlo, ¿no? Lo que pasa que usted también lo sabe esto, Cantando. El tema con la AGN es que la AGN funciona siempre post facto, ¿no? La AGN investiga los hechos administrativos del Estado, pero una vez que están consumados. Este es el problema. No sé si puede intervenir antes para decir el camino de la privatización es un camino transparente o falta esto. Uno ha visto grandes investigaciones de la AGN siempre después de mucho tiempo. ¿Qué pasó con Ferrocarriles? ¿Qué pasa con YPF? ¿Qué pasa con un montón de cuestiones? Después de cierto tiempo, la AGN recupera o reúne toda la documentación y emite un dictamen. Pero antes habría que ver cuáles son los caminos, ¿no? Sí, exactamente. Lo que decís, la AGN audita lo realizado, no puede hacer trabajo concomitante con los gobiernos, pero bueno, en este caso la propia ley lo facultaría a hacerlo, y no para hacer un trabajo de evaluación o de auditoría, sino para un control específico de un área, como por ejemplo puede ser una empresa pública, para darle información, en este caso, al Congreso. Pero sí es cierto que el trabajo de la auditoría no es un control concomitante. Sigamos con las más placas. Bueno, acá estamos con los anexos, ¿no? Hay 4 anexos con las empresas para que los diputados elijan cuál quieren votar o no. Ustedes dirán, bueno, si yo quiero votar una de este anexo y una otra, es un lío, porque tendrías que pedir que cambien el anexo, escribirlo de vuelta. ¿Se puede? Todo se puede reescribir en el debate en particular, pero es engorroso. Me parece que esta división en 4 anexos es un poquito para que los diputados, sobre todo de la oposición, que quiere colaborar con algunos votos, defina si quiere votar un anexo sí y un anexo no. Bueno, el anexo 1, Administración General de Puertos, estas son empresas sujetas a privatización, Aguas y Saneamientos Argentinos, Aerolíneas, Correo, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, ahí
tenemos el voto que no va a estar de los santacruceños, construcción de viviendas para la Armada Argentina, Energía Argentina, Intercargo, la empresa que traslada de transporte interno en aerolíneas, en realidad en los aeropuertos. Sigamos con, esto fue el anexo 1, seguimos con el anexo 1, innovaciones tecnológicas agropecuarias, playa ferroviaria de Buenos Aires, polo tecnológico constituyente, talleres navales de Arsenal Norte, y atención con este final del anexo 1, que son las empresas satélite del Banco Nación. El Banco Nación, por un lado, lo vamos a ver en otro anexo, tiene la protección de que solo puede ser una empresa mixta, tiene que tener mayoría accionaria del Estado, pero las empresas que tiene el Banco Nación, como Nación Bursátil, Nación Reaseguros, Nación Seguro de Retiro y Nación Servicios, sí están en una lista para ser privatizadas en su totalidad. Sigamos con el otro anexo, son 4 anexos, anexo 2. Acá están las empresas donde puede haber una privatización parcial, o sea, se pueden vender algunas acciones, pero el Estado no perderá el control. Banco Nación, Núcleo Eléctrica y ARSAT, empresa argentina de soluciones satelitales. Atención, porque puede ser que algún bloque opositor que insiste con que el Banco Nación no tiene que vender ni una acción, no vote este apartado. Claro. Y no sé, obviamente para el gobierno cualquier artículo que se caiga sería un mazazo, pero teniendo en cuenta las restricciones que tienen la privatización de estas 3 empresas, si el gobierno logra privatizar el resto de las empresas y no logra poner en venta acciones de estas 3, tampoco sería una derrota tan catastrófica, ¿no? Perdóname, ¿dónde va en este cuadro? ¿Dónde va Aerolíneas? Ya la vimos. La vi. Bueno, sigamos con el otro anexo. Son 4 anexos, anexo 8. Pasamos del 2 al 8, dirán, bueno, porque hay varios anexos de otros artículos, entonces quedó así. Bueno, anexo 8, otras empresas sujetas a privatización. Esto es todo ferrocarril tremendo. Acá vemos muchos ferrocarriles, administración ferroviaria, operadora ferroviaria sociedad del Estado, Belgrano Carga, Ferrocaliza Argentino, Empresa Argentina de Navegación Aérea, Desarrollo de Capital Humano Ferroviario, Corredores Viales. Sigamos con las placas, y después el último anexo, que son los medios públicos. Que el que no quiera, algún diputado opositor que quiere sostener los medios públicos, puede solamente con no votar este anexo, los está protegiendo. Estamos hablando de TELAM, EDUCAR, Contenidos Públicos, Sociedad del Estado y Radio y Televisión Argentina. Estos 4 medios públicos están sujetos a privatización en un anexo. Bueno, ahí estamos. Por eso la verdad es muy interesante lo que viene. Tiene el gobierno que lograr la aprobación en particular para cada uno de los artículos. Necesitas 129 votos, tuvo 144. Seguramente va a haber muchos votos que en muchos casos no van a acompañar, porque uno lo que veía es que, por ejemplo, los diputados cordobeses no quieren la privatización de fabricaciones militares de Río Tercero. El diputado, por ejemplo, Acevedo, no quería la privatización de yacimientos carboníferos de Río Turbio. Así que habrá que ver. Es un tema que, bueno, a nosotros nos va a resultar muy interesante ver en cada instancia qué es lo que está pasando con los 129 votos para lograr por el oficialismo o por la oposición para ratificar la votación en positivo o por la negativa de cada uno de los artículos. Esto va a empezar a partir de las 2 de la tarde. Ahora, me parece a mí que si uno tiene que titular y tiene que elegir 3 o 4 cuestiones en el medio de toda esta arboleda, bueno, una cuestión muy importante es la coparticipación o no del impuesto país, a la cual se sigue negando por ahora el gobierno, y después el tema de las privatizaciones. Me parece que son los temas a los cuales hay que mirar con más detenimiento para que el gobierno al final de un par de días diga, mirá, las cuestiones esenciales que nos planteábamos, bueno, están más o menos sostenidas. Sí, hay que ver, digamos, cómo terminan los artículos, cuál se cae, cuál queda. Me parece que puede haber mucha reescritura también, como decíamos hoy. Y lo interesante es que los primeros artículos del proyecto están los más importantes, o por lo menos los que más polémica tienen, como facultades delegadas, privatizaciones. O sea, los primeros 10 artículos van a ser muy intensos. Después hay capítulos enteros que me parece que se pueden pasar
con una aprobación general, ¿no? Se me hace capítulo administrativo, por ejemplo, donde me parece que la oposición, que el otro día aportó los votos, tiene bastante consenso, y después vendrán algunas otras polémicas por cuestiones como hidrocarburos, ambiente, cultura, y más atrás está el capítulo de seguridad, ¿no? Ahora, hay una cuestión, Cantando, que es la siguiente. Es cierto que uno ve mucho, qué sé yo, si la palabra es la adecuada, pero ve mucho chisporroteo afuera, ¿no? Un Nicolás Massot que dice que se vienen carpetazos, un Julio Cobos que dice, che, basta de jorobarnos con los memes y cuenta lo de Nick. Pero, todo eso hace ruido, pero en lo núcleo, en lo central, enseguida con el móvil. Pero yo no me puedo olvidar que Pichetto dice, che, a ver, a Alberto Fernández le dimos más facilidades. Muy parecido, es exactamente. Muy parecido. Así que creo que uno ve espíritu que van a decir en el momento final, más allá de los roces, que van a estar respaldando. En 2019, es lo que me parece. ¿no? En diciembre de 2019 tuvo Alberto Fernández emergencia muy parecida. Y lo mismo pasa con De Loredo. Está muy enojado, pero en definitiva dice hay que acompañar. Bueno, vamos con nuestros compañeros en la calle. A ver, faltan 15 minutos para el mediodía, dale. Las peleas que están teniendo entre los bloques colaboracionistas y el gobierno nacional no es por mejorar la situación de la población, sino están discutiendo el reparto del botín. Y esto hay que ser concreto. Lo que están discutiendo alrededor de qué hacen con lo que queda del FGS después del robo de los 37.500 millones de dólares por la consolidación de deuda, o el reparto de las tarifas y de otros rubros, hacen a seguir atacando a los jubilados y jubiladas, por ejemplo, o al conjunto de los trabajadores. Nosotros desde el Partido Obrero, del Frente de Izquierda, vamos a seguir planteando que todo lo que está en esta ley, desde las facultades delegadas hasta las privatizaciones, pasando por educación, por cultura, por ambiente, pero fundamentalmente el capítulo sobre seguridad, son un ataque en regla a la posibilidad de cualquier tipo de movilización y de protesta frente a todos los agravios que ya estamos sufriendo y que vamos a seguir sufriendo como resultado de esta política. ¿Van a hacer algún pedido especial o alguna cuestión de privilegio que se pueda ya conocer? Sí, por supuesto, porque nosotros hemos presentado un pedido de interpelación a la ministra Bullrich, firmado por diputados y diputadas de distintos bloques, porque tiene que dar explicaciones por el operativo brutal, infundado, desmedido, ilegal en términos de las convenciones que Argentina ha firmado en nombre de con la ONU y con otros organismos internacionales que en Argentina tienen rango constitucional. Le ha recordado al gobierno nacional la ONU que cortar la calle no es un delito y que están tomando medidas que violentan los derechos humanos. Y este pedido de interpelación también está apoyado en un informe que hizo la Comisión Provincial por la Memoria, que acaba de elevar al conjunto de los diputados, dando cuenta de los centenares de violaciones a los derechos humanos que han realizado las fuerzas federales al mando de Bullrich durante la represión de los 3 días que hubo manifestaciones pacíficas frente al Congreso Nacional. ¿La izquierda se vuelve a movilizar esta tarde? ¿Ven el mismo escenario que la semana pasada? Mirá, nosotros vamos a seguir movilizándonos, lo han resuelto los distintos partidos de la izquierda, las asambleas populares, las organizaciones sociales. Vamos a seguir movilizándonos como hasta ahora, en forma completamente pacífica, y estamos planteando justamente que tiene que cesar este operativo brutal e infundado, que es lo que venimos diciendo, y cuando planteamos el cuarto intermedio en esa sesión tan alterada, era para que los presidentes de bloque, junto al presidente de la Cámara, nos comunicáramos con las autoridades a cargo de este operativo para plantear justamente que no hay justificación, porque no hay ningún ataque al Congreso que justifique, porque no hay un ataque al Congreso que justifique esta represión, porque la que corta la calle es Patricia Bullrich con sus carros de asalto, con sus camiones hidrantes, con sus motos, que hemos visto que han herido, por ejemplo, a 32 trabajadoras y trabajadores de prensa, y quiero recordar que sigue justificando esa represión a los trabajadores de prensa. ¿Esta estimación del Gobierno Nacional por lo pronto de pasarle los costos del operativo a ustedes? Otro tema completamente ilegal, no tienen facultades para hacer eso. El Estado no puede cargar ni a los manifestantes ni a las organizaciones por los gastos de funcionamiento del Estado, que debería proteger a los ciudadanos. En ese sentido, no tiene la capacidad
de trasladar estos costos y por supuesto lo que tendría que hacer el Estado es proteger a los ciudadanos que se movilizan y no atacarlos. Lo de Bullrich, digamos, yo diría que la factura se la tendría que mandar a ella misma porque ha hecho un show completamente innecesario que además significa un gasto brutal al Estado. Bien, hasta ahí la palabra entonces de la diputada Romina del Pla, del bloque de izquierda y los trabajadores Unidad. Pato, bueno, veíamos ingresos de recién de Palazzo, el diputado de Unión por la Patria, el diputado Ritondo que recién se aproximaba también al ingreso del Palacio Legislativo. Hay que decir esto que es importante, muy temprana la llegada de muchos legisladores de varios bloques, más allá de que esto se reanude a las 14. Perfecto, caballero, muchas gracias. Y ahora vamos a hablar con el señor Cantando de un tema, porque la verdad yo sé lo que voy a decir, no sé qué va a decir el señor Cantando, pero vos sabés que yo le escuchaba a Romina del Pla y ¿sabés qué planteaba? Quien podría sumarse a estos cuestionamientos de la diputada Romina del Pla, Patricia Bullrich, obviamente que iba a estar el grupo de todo lo que es Unión por la Patria, ponele que haya un par de votos más, pero para que se avance sobre las facultades delegadas a Patricia Bullrich o al ministerio, Patricia es la ministra, digo, se debería sumar mucha masa crítica de radicales y mucha masa crítica del bloque de Pichetto. Y no sé lo que dice Cantando, pero yo, ¿sabés qué pienso? Que digo, vos sos radical o sos de Hacemos y estás viendo esto. Y si te ponen contra la pared podrás estar muy en desacuerdo con algunas cuestiones que hace Bullrich o con las facultades delegadas en materia de seguridad. Pero si tu opción es estar más cerca del gobierno o estar más cerca de la izquierda Unión por la Patria, optás por estar más cerca del gobierno. Y bueno, ya la tenés la respuesta, o sea, ¿qué te puedo agregar yo? No, que a lo mejor me diga, no, para nada, estás absolutamente equivocado. Igual me parece que el tema de la emergencia de seguridad, la verdad que las bases de emergencia de seguridad son bastante parecidas a lo que son las atribuciones que tiene ya el ministro de Seguridad. Sí. No sorprendieron a muchos sectores de la oposición, como sí otras, como por ejemplo la administrativa, que quizás se pueda llegar a modificar. O sea, lo que tiene que ver con la emergencia de seguridad no es algo que es parte del debate, por ejemplo, de las últimas semanas. Lo era hace 2 o 3 semanas, pero me parece que se calmó. Sí con lo que tiene que ver con el capítulo de seguridad, esto que hablábamos hoy de reformar penas, de sumar casos de legítima defensa, que puede permitir, por ejemplo, que una persona en el ejercicio de su derecho pueda disparar. Eso me parece que está en veremos. Y recordemos, esa es la ley Chocobar, ¿no? Y recordemos, Pato, que ya hay varios artículos que se bajaron. Por lo menos como parte ese de Chocobar me parece que en el radicalismo puede ser que tengas masa crítica. Sí, y aparte hay varios artículos que se bajaron. Entre los 100 artículos que se bajaron hay 2 o 3 que tienen que ver con la reforma de seguridad y que de alguna manera planteaban penalizar o castigar a organizadores de manifestaciones, que es difícil porque los tenés que identificar y aparte una manifestación no es ilegal per se. Eso se cambió, o sea, se eliminó, y lo que se está discutiendo ahora son las penas, ¿no? Te hago una pregunta. ¿Puede haber solidaridad en esta materia? ¿A qué me refiero, Cantando? Digo, suponete que a los cordobeses, suponete no, porque en la realidad es así, a los cordobeses les importa mucho el impuesto país, ¿no? Pero los cordobeses son 5, ¿no? No son más. Suponete que ellos logran el respaldo de algún diputado sin techo para el cual la vida no pasa por el impuesto país, pero dice, está bien, yo te acompaño. Ahora después, cuando a ese diputado o esa diputada sí le importa el tema Chocobar, ¿va y recoge el voto de los cordobeses o no? Me parece que los temas son tan disímiles que no va a haber negociación de un capítulo al otro. Yo tampoco. Con lo que tiene que ver con el impuesto país, obviamente que si Unión por la Patria está de acuerdo, cosa que todavía no se manifestó, si en caso de que estuviera de acuerdo y se suma una masa de la oposición que está garantizando en este momento, que garantizó el otro día la aprobación en general, sería aprobado la coparticipación. El punto es que el veto presidencial para ser rechazado requiere 2/3. Sí. Entonces, si vos aprobás un impuesto que el presidente no lo quiere y no tenés los 2/3, te lo van a vetar y es lo mismo que nada. Me parece que el número fino ahí va a haber, en caso de que exista la aprobación del impuesto país, como se habla por parte de la oposición, y el rechazo del oficialismo, qué tan cerca los 2/3 quedan, ¿no? Va a haber muchísimo cuestionamiento para el gobierno por parte de muchos sectores, básicamente cuando se trata de privatizaciones, delegación de facultades. En cada caso específico va a haber mucho discurso en contra. Lo que uno no sabe es si van a hacer ejercicio a partir de la doctrina Pichetto o si van a estar respondiendo, ¿no? Si se van a estar enojando. Sí, habrá que verlo. A ver, eso, ¿no? el debate en particular. Pero dale, pero levantemos la mano, ¿no? El debate en particular
es minucioso, técnico, claro, con un reglamento que obliga a hablar específicamente del artículo que se está debatiendo, donde se tiene que explicar qué palabra se cambia, donde se tiene que decir en voz alta, o sea que el margen para el debate es mucho más acotado, Bueno, ahí estamos con los pasillos y balcones que se ordenaron un poco después de la salida de aquel señor, que me parece una correcta decisión del presidente de la Cámara. Le dijeron andate, ¿te acordás? La cuestión después, a partir de ahí, se ordenó y fue bastante llevadera el resto de la sesión. Señor Cantando, nos estamos viendo. Pasos perdidos en cualquier momento. Por nuestra parte, nada más. Muchas gracias. Enseguida el señor Horacio Embón y estamos transmitiendo a partir de las 2 todo lo que pasa con la cuestión en particular de la ley bases. Nada más. Gracias. Buenas tardes.